Hola atletas, ¿cómo van? Hoy, en este domingo, pueden ver, está haciendo un poco de viento aquí en Francia, está haciendo bastante frío. Pero bueno, eso no nos para, ¿verdad? No hay excusas. Hoy les traigo un excelente video en el que les voy a dar ciertos tips, les voy a mostrar ciertos ejercicios y además unos cuantos secretos personales de cómo lograr conseguir su primera dominada o su primer pull-up. Bueno atletas, antes de comenzar con este video vamos a explicar un poco de lo que es el ejercicio de pull-ups o dominadas. Es un ejercicio de los más completos que hay en la calistenia, es uno de los básicos que hay que poder hacer para ser grande en el deporte. ¿Qué sucede? Las pull-ups es un ejercicio que se basa en alar el peso de nuestro propio cuerpo y con este desarrollar diferentes estímulos para llegar a la hipertrofia muscular en algunos casos, generar resistencia en otros o conseguir fuerza en otros. Todo depende del objetivo que tengamos. Es tan completo este ejercicio que durante el mismo podemos ejercitar diferentes grupos musculares como lo son los brazos, los hombros, parte del pecho superior, trapecio, espalda y por supuesto el abdomen. Para poder llegar a conseguir la fuerza, la técnica y la habilidad y las destrezas necesarias para este ejercicio, vamos a comenzar con diferentes progresiones. Para empezar, vamos a hacer un ejercicio que es demasiado sencillo, que ya todos conocen, son las famosas push-ups o flexiones. Porque a pesar de que este es un ejercicio antagonista de los pull-ups, ya que no vamos a alar nuestro cuerpo, sino que lo vamos a empujar, podría sonar un poco raro que sea la primera progresión o el primer ejercicio para llegar a conseguir nuestra primera dominada. Pero la lógica de que vamos a comenzar con las push-ups es que necesitamos adquirir cierta fuerza en nuestros hombros, brazos y espalda. Las push-ups es el ejercicio ideal para comenzar y para darnos ese inicio de fuerza que vamos a requerir. Entonces vamos a comenzar con push-ups, los vamos a colocar en el suelo. Si aún no lo podemos hacer muy bien, vamos a apoyar las rodillas, los que no vamos a hacer completamente rectos. Vamos a bajar, el pecho toca el suelo y volvemos a subir. ¿Listos? Vamos a hacer 10 de estas. Listo, vamos 10, vamos a descansar un rato y vamos a repetir este mismo ejercicio 3 veces seguidas. ¿Listo? Ya hicimos 10, son 3 series. Vamos a continuar con el siguiente ejercicio para no dejar que este video sea muy largo. Segundo ejercicio, vamos a hacer las famosas Australian Pull-ups. Ya vamos a pasar de empujar a alar. Solamente que en este ejercicio no vamos a estar alando todo el peso de nuestro cuerpo. Es un ejercicio del que vamos a requerir una barra que sea altura media, por ahí a la mitad de nuestra pierna. Puede servir una barra, puede servir una mesa, puede servir una silla, lo que tengan. Solamente asegúrense que esté firme en el suelo y no se vayan a caer. ¿En qué consiste el ejercicio? Vamos a tomarnos de la barra, altura ancho de los hombros. Vamos a subir el cuerpo, despegar al suelo y vamos a subir. ¿Listo? Vamos a subir, a tocar la barra con el pecho si se puede. Listo, vamos a hacer 10 de estas. Y vamos a pasar después al siguiente ejercicio. Recuerden, muy importante, para todos los ejercicios de aquí en adelante que van a incluir alar el cuerpo, vamos a hacer lo que se conoce como retracción escapular. Vamos a estirar los brazos, ya sea al frente nuestro, arriba nuestro, y con la espalda vamos a mandar las escápulas hacia atrás. ¿Listo? Vamos a contraerlas y bajar los hombros. De esta manera, toda la fuerza que realmente vamos a hacer, la mayoría va a estar destinada a la espalda para trabajar de una manera correcta los músculos de la espalda. ¿Listo? Entonces vamos con las 10 Australian Pull-ups en este momento y continuamos. ¿Listos? Y empezamos. 1. 10. ¿Listo? 10. Lo mismo, vamos a descansar, tomar aire otra vez y repetir el mismo ejercicio otras 2 veces.
Entonces vamos 3 series de push-ups, 3 series de Australian pull-ups. Vamos bien, seguimos calentando los músculos de los brazos. Vamos consiguiendo esa fuerza que necesitamos para lograr la primera dominada. Vamos a ver ahora el siguiente ejercicio. Listo, atletas. Ahora vamos a continuar con el siguiente ejercicio. Para este ejercicio, para esta progresión, ahora sí vamos a necesitar nuestra barra. ¿Listo? Es un ejercicio muy sencillo. Vamos a empezar a generar la fuerza con unas repeticiones negativas. ¿Qué sucede? Cada vez que diga repeticiones negativas o negative pull-ups, negative push-ups, lo que sea, es que vamos a hacer repeticiones al revés de como son normalmente. Si normalmente con las pull-ups la fuerza que vamos a hacer es al subir, con las negative pull-ups la fuerza va a ser al bajar. Entonces vamos a empezar a bajar lo más despacio que podamos para poder ir consiguiendo esa fuerza progresivamente. ¿Listo? ¿Qué sucede? Teniendo en cuenta que hay diferentes tipos de dominadas, todo dependiendo del agarre que hagamos, ya sea un agarre supino, un agarre prono, un agarre mixto. Cada tipo de agarre se va a enfocar de una manera diferente a los grupos musculares que vamos a trabajar. Por ejemplo, con el agarre supino vamos a hacer un mayor trabajo dirigido a los bíceps. Mi recomendación es que comencemos las pull-ups con este agarre, porque ya que vamos a dirigir mayor fuerza a los bíceps, estos van a conseguir la fuerza de una forma más rápida para después ya poder practicar cualquiera de los otros agarres. Yo aprendí con este agarre, a mí me pareció muchísimo más sencillo practicar este agarre que comenzar con el agarre prono. Ya es decisión de ustedes si quieren iniciar también de una vez con el agarre prono, ¿vale? Pero por ahora vamos a hacerlo todo con el agarre supino para poder hacer un mayor estímulo en los bíceps y sobre todo también en la espalda. Entonces, las manos van a estar mirando hacia arriba. La idea es que cuando nos agarremos, las manos queden mirando hacia nosotros. Nos paramos debajo de la barra, saltamos y subimos con el mismo impulso del salto, ¿listo? Y luego vamos a bajar despacio, 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 lo más despacio que puedan. Van a ir bajando hasta que se descuelgan. Otra vez, despacio. Listo, vamos a hacer 5 repeticiones de esto, 3 series, vamos 2. Listo. Una vez terminamos con las 5 repeticiones, 3 series de las negative pull-ups, vamos a tratar de conseguir algo como esto. Listo, esto es una banda de resistencia. Las pueden conseguir en cualquier tienda deportiva, no son nada costosas, son muy baratas. Está esta opción, o la otra opción es usar a un compañero. Les voy a explicar la idea primero con la ayuda del compañero. Nosotros vamos a agarrarnos de la barra y vamos a mandar las piernas hacia atrás. Nuestro compañero va a estar ubicado a nuestras espaldas. ¿Qué sucede? Cuando hagamos esto, él va a tomar nuestras piernas y cuando intentemos subir, él va a tratar de ayudarnos desde nuestras piernas a levantarnos. ¿Listo? Entonces ya saben, nos hacemos así, piernas hacia atrás, nuestro compañero va a tomar las piernas y cuando vayamos a subir, él va a subir con nosotros. Eso va a ser un apoyo. Si no tenemos compañero, necesitamos una de estas. ¿Listo? La manera de cogerla, vamos a amarrarla, la subimos a la barra. ¿Listo? Esto nos va a ser de mucha ayuda. Realmente yo recomiendo comprarla porque es una herramienta que no solamente va a servir para este ejercicio, sino para muchos otros, ¿vale? Entonces, vamos a bajarla a los pies, nos vamos a coger, metemos el otro pie y esta nos va a ayudar a subir de una manera más fácil, ¿listo? Y entonces aquí ya podemos empezar a trabajar nuestras barras. Lo mismo, vamos a hacer 10. Vaya, ahora sí ya está empezando a cansar. De esta progresión ya no vamos a hacer 3 series, sino vamos a hacer solamente 2. ¿Por qué? Porque ya los músculos se están fatigando, se están cansando. Necesitamos dejar que se recuperen un poco más. Entonces vamos a hacer 2 solamente y listo. Ahora, la siguiente progresión después de esto, ya vamos a tratar de hacer nuestras pull-ups de una manera más seguida. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo mismo, ya saben, manos en supino, si lo quieren en prono no hay problema. Y vamos a subir otra vez con un salto,
vamos a usar el mismo impulso del salto para subir. Cuando estemos acá, vamos a bajar hasta aquí, hasta que los codos queden a 90 grados y vamos a intentar volver a subir, ¿listo? 90 grados y subimos. Listo, vamos a hacer ese mismo. ¿Por qué? Cuando nos descolgamos completamente, vamos a requerir mucha fuerza para subir. Si estamos comenzando, no es una buena idea desgastarnos tanto. Es una mejor idea bajar un poco, mantener la tensión en el bíceps, volver a subir, bajar, va a seguir con la tensión y ahí vamos desarrollando poco a poco la fuerza. Se van a dar cuenta que con el tiempo van a poder empezar a descolgarse un poco más. ¿Listo? Entonces vamos a hacer esto. Solamente 5 repeticiones. 1, 2, 3, 5. Listo. Y ahora ya, después de haber hecho todo esto, 3 series de este último ejercicio, ya debemos tener la fuerza suficiente para lograr nuestra primera dominada. Pueden hacer las dominadas con keeping al principio. El keeping, que es un pequeño balanceo para ayudarnos a, mediante la inercia de este balanceo, subir más fácil. La idea es lograr hacerla de modo estricto. Ya cuando tengan todas las progresiones perfectas, cuando ya tengan la fuerza suficiente, pueden intentarlo. Simplemente se van a coger, van a subir, van a descolgarse y así sucesivamente. ¿Listo? Esto es para el agarre supino. Si lo quieren hacer con el agarre prono, es lo mismo. Recuerden, muy importante, la retracción escapular. Vamos a hacer acá, nos vamos a agarrar escápulas hacia atrás, el pecho va a quedar casi hacia afuera. Esto, lo mismo para mandar el estímulo a la espalda y evitar también lesiones. Entonces, retracción escapular y subimos. ¿Listo? Y bueno, nada, atletas, estas son las progresiones para poder lograr nuestra primera dominada. Ahí les di tips, les di algunos de mis secretos para lograrla. Lo mejor de todo, la banda de resistencia, realmente la recomiendo mucho. Y nada, nos vemos en una próxima ocasión. Ya saben, suscríbanse, comenten, compartan, denle like al video. Los videos de lo que quieran, comenten. Y bueno, nada, que tengan una buena semana. Nos vemos el siguiente domingo.